¿Qué ocurre cuando desaparece una persona? ¿Hay que esperar 24 horas, como dicen las películas? ¿Se encarga la Policía Nacional? ¿Cómo debemos actuar y qué tipos de desaparecidos hay? Lo vamos a conocer hoy de la mano de la Policía Nacional. Lo hacemos con Cristian Aventín, portavoz del Cuerpo. Bienvenido, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, la primera pregunta que a mí se me viene a la cabeza hablando de desapariciones, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué se considera una desaparición y qué tenemos que hacer? Pues esa pregunta es muy larga de contestar y podría estar aquí ya el resto de la sección. Pero lo primero que tenemos que tener claro es si esa desaparición es una desaparición o es que alguien llega tarde a un punto. Porque la diferencia es abismal. Hay gente que jamás llega tarde y que además tiene el teléfono encendido y que si le llamas contesta y no pasa nada. Y otros que llegan siempre puntuales y ese día no vienen. Si nos preocupa, es desaparición. Y lo primero que hay que hacer es llamar al 091. Hay gente que piensa que nos está molestando y de ninguna de las maneras. Estamos ahí 24 horas los 7 días de la semana para eso. Entonces nos llaman al 091 y nos lo comunican. Mi hijo, mi hija, mi madre, mi padre, quien sea, tenía que venir a casa y no ha llegado. Y para mí es preocupante, pues entonces para la policía también. O sea, eso es lo primero. Denunciaremos posteriormente. Pero hay que dar cuenta porque muchas veces esos primeros minutos son esenciales. Y hace unos días en Zaragoza desapareció una mujer que venía de viaje en un autobús. Claro, la hija nos llamó al 091, mi madre tenía que estar en Zaragoza y no está, puede ser que esté en autobús. Pues efectivamente, apareció en Lérida porque no había bajado en Zaragoza. Entonces, ¿era una desaparición? Sí. ¿Inquietante? Bueno, pues en principio en un autobús que viene de un punto A a un punto B y no pasa por el B, ha llegado al C. Pues era una desaparición y gracias a esa llamada no hizo falta denunciar porque gracias a la llamada se localizó sana y salva. ¿Unas paradas después? Sí, pero se localizó. Entonces, lo primero, llamar al 091. Una vez que las patrullas ya tienen conocimiento de que hay una persona que no está en su destino, ya pondremos la denuncia. Y esa denuncia, pues lo más minuciosa posible, que si quieres ahora te cuento poco, lo que tenemos que poner sí o sí en esa denuncia. Claro, claro, o sea, si esa mujer... Bueno, primero, desterrarlo de las 24 horas, que es algo que tenemos ahí como en la cabeza por las películas y las series, pero para nada. Para nada, de hecho hace mucho mal porque los primeros minutos, primeras horas son esenciales. La desaparición generalmente lleva detrás un problema, bien sea una persona mayor, un problema cognitivo, se ha desorientado, una persona que quiere abandonar este mundo y se ha marchado con intenciones suicidas, o alguien que tiene un problema de verdad, se ha desorientado, se ha puesto mala, se ha caído, lo que sea. Entonces, las primeras horas son fundamentales porque es cuando la vamos a encontrar bien y vamos a poderle dar solución a ese problema. Entonces, eso de las 24 horas ha hecho mucho daño a las películas y es un mito que se va haciendo y que en todos los sitios nos lo preguntan, pero no es así. Se puede denunciar desde el momento en el que tenemos sospecha de que alguien ha desaparecido. Luego ya quitaremos la denuncia cuando aparezca y encima nos alegraremos las dos partes, el denunciante y nosotros. Pero hay que denunciar y eso de las 24 horas hay que desterrarlo porque es un problema. Si un abuelo con Alzheimer desaparece esta mañana y hasta mañana por la mañana yo no voy a denunciar, pues todavía no hace malo, pero pasar una noche fuera de casa y desorientado, pues a lo mejor las consecuencias son fatales. Hablemos ahora entonces de esa denuncia, si ya ha pasado, o sea, si ya estamos seguros de que sí que es una desaparición, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos personaremos en la dependencia policial más cercana que tengamos, si tenemos Policía Nacional, si no, Guardia Civil o la que tengamos, y tenemos que intentar ser lo más minuciosos posible porque cualquier detalle es importante. Y me explico. A lo mejor una persona ha desaparecido y le vamos a preguntar pues, fecha de nacimiento, la edad, nombre, apellidos, que probablemente lleve la cartera. Entonces, si localizamos a alguien con esas características, es fácil de solucionar. Pero tenemos que ir más allá y poder, en el caso de personas mayores sobre todo, aportar una fotografía, qué tipo de ropa suele vestir, si ha desaparecido saliendo de su domicilio o ha desaparecido volviendo a este. A lo mejor ha estado en un centro por la mañana jugando con los amigos a las cartas y luego no ha vuelto a comer. Bueno, pues tendremos que saber todas esas minucias porque muchas veces a lo mejor es equivocarse de número de autobús y ha cogido el autobús para ir a casa, pero en vez de coger en un sentido lo ha cogido en el otro, entonces es buscarlo. Sobre todo es muy importante saber si estas personas toman medicación, si tienen algún tipo de problema de salud que vaya más allá, porque a lo mejor esa desaparición resulta que es que está sentado en un banco porque se encontraba mal, se ha sentado y está ahí desvanecido. Pues tenemos que tener todas esas cosas claras. Y sobre todo, pues si lleva documentación, si no la lleva, si lleva dinero, si creemos que esa desaparición es voluntaria, si es forzosa. Y ahora, si quieres, entraremos a hablar de las forzosas, porque hay gente que viene a denunciar la desaparición de su hijo y resulta que el otro progenitor se lo ha llevado porque tiene la custodia compartida o porque le tocaba ese fin de semana y no lo ha devuelto. Entonces, para nosotros luego pues, tenemos un grupo especializado en este tipo de hechos y se encarga de investigar los desaparecidos, pero hay que darles un poquito
para no ir a ciegas desde el principio. Claro, toda la información que podamos aportar, aunque nos parezcan detalles sin importancia, sí que la tienen. Háblanos ahora de ese grupo especial que hay aquí de desaparecidos. Pues es un grupo de la Jefatura Superior de Policía, dentro de la Brigada de Policía Judicial, y se encarga, pues además de otros menesteres, sobre todo el de desaparecidos. Desde el minuto 1, en el momento en que alguien llama al 091, da cuenta a los miembros de este grupo. Y ellos sí que tienen ya unas formas de trabajar y ellos ya van a buscar detalles que a simple vista nosotros no vemos. Porque el dejar una carta de despedida pues nos da que pensar que se va a esconder, o el que ese día lleve calzado de estar por casa pues es alguien que se ha desorientado. Entonces son cosas que van a ver ellos antes que nosotros y que luego mantienen activas estas búsquedas, evidentemente siempre en colaboración con la familia y con el entorno del desaparecido. Es súper importante, y eso tengo que recalcarlo, que muchas veces se llega a buen puerto gracias a esa colaboración. Si la familia está preocupada, la policía va a estar siempre preocupada porque trabajamos para eso y tenemos que hacer cargo de ese servicio, pero si la familia ayuda y muestra interés, es mucho más sencillo y al final casi siempre llegamos al mismo sitio, que es a la persona desaparecida, y he de decir que casi siempre también sana y salva. Entonces, ese grupo especializado además está a las 24 horas trabajando en los momentos en el que tienen búsquedas activas, y sobre todo las que son más preocupantes, los vemos que se pegan el día en jefatura, y es que están trabajando porque una desaparición va mucho más allá de seguir los pasos. Hay que seguir cuentas corrientes, hay que seguir cámaras de vigilancia, hay que seguir itinerarios de otros días, hay que ver empresas en las que han trabajado, hay que hacer un montón de cosas para ver cuál es el motivo de esa desaparición y para enfocarla un poquito, lo que decía antes, para no ir dando palos de ciego desde el principio. Claro, se trata de manera diferente, hemos mencionado mayores, niños, eso podría ser un tipos o personas desaparecidas menores, mayores y el resto. Sí, podemos hablar de, para empezar, las personas menores de edad y mayores. Y luego dentro de las mayores, pues hay de dos tipos. Hay vulnerables, que serían ya los ancianos o las personas con algún tipo de discapacidad o con alguna problemática interna. Y luego el resto, pues el resto que tenía que haber venido a comer el domingo con el resto de la familia y no ha venido, o que le va mal en el trabajo y ha dejado todo en casa y se ha marchado y no sabemos dónde, el que ha abandonado el hogar y está harto de la familia y se ha marchado, pero su familia quiere volver a verlo y esta persona se ha ido. Entonces, cambia mucho. Pero tenemos que tener claro que, ante todo, preocupantes los vulnerables, tanto los menores de edad como las personas mayores o con problemas de algún tipo de problema de salud. Pero todos se buscan igual, todas son activas. O sea, no hay ninguno que la policía diga, va, este como solo tiene 30 años, pues se habrá quedado por ahí dormido el domingo y no. A nosotros todos nos ocupan y todos preocupan, pero claro, evidentemente no es lo mismo que desaparezca un niño de 6 años o un señor de 96 que uno de 40 que simplemente el domingo no ha ido a comer. Pues probablemente, como decía un jefe que tuve, estará encamado. Se ha dormido, no buscarlo el lunes, porque va a aparecer. No, pero todo va en función un poquito de lo que hay detrás de la desaparición. Claro. Y has mencionado antes que también son diferentes tipos, por ejemplo, alguien que desaparece de manera voluntaria o forzosa. ¿Ahí qué clasificación hay? La voluntaria es la más compleja de localizar, porque es alguien que es consciente de que va a desaparecer y lo que va a intentar es no dejar rastro. Esa es la difícil. Normalmente viene acompañada de una carta de despedida. Me voy, no aguanto más, esta no es mi vida, no soy yo. Entonces, ahí empiezan los problemas. Es una carrera contrarreloj contra los pensamientos generalmente suicidas de esta persona. El que deja una carta de despedida no se despide porque se va a ir a vivir a Salou. Se despide pues porque quiere acabar con la vida que lleva, porque no ve otra salida que la del suicidio. Entonces, es de las preocupantes y que además apremia, el tiempo apremia. Y esas son muy complicadas, porque la persona que se va queriendo. No es una desorientación y va a estar cerca, ¿no? Esta persona es difícil. Entonces, es muy complicada. He de decir que muchas veces estas acaban mal porque esta tiene ventaja, parte con ventaja. Desde que deja la carta hasta que la encuentran y hasta que nos damos cuenta de que esa persona ha desaparecido, pues si tenía las cosas muy claras, hay muy poco tiempo para trabajar. Pero bueno, se trabajan igual, y he de decir que la semana pasada, afortunadamente, este grupo de desaparecidos de Zaragoza pudo localizar con vida a una persona con intenciones suicidas. La familia colaboró desde el primer segundo, se puso en contacto con este grupo y entre todos lograron localizarla, estaba bien y a día de hoy se encuentra bien en su domicilio. Y luego hablábamos de las forzosas, que también son complicadas porque muchas veces es el propio padre o madre el que se lleva al niño
que hemos hablado antes un poquito por encima, después de una visita o después de la semana que le toca o después del fin de semana que le toca la custodia, pues no devuelven al niño y se lo llevan. Si eso sucede en la comunidad o incluso en la península, no hay problema. El problema está cuando son de otro país y se marchan al país de origen, pues que se complica un poquito más todo. Uh-huh. Pues desde luego tiene que ser muy complicado trabajar en ese aspecto. Cuando se trata de un menor, hemos oído hablar algunas veces de esa alerta Amber. ¿Qué se tiene que dar para que se produzca ese tipo de alerta? Pues básicamente que la persona desaparecida sea menor de edad. ¿Vale? Tenemos muchas veces las denuncias de los propios centros donde viven niños tutelados y es común que todos los viernes tarde haya denuncias de desapariciones porque no quieren volver a la hora que les ponen los tutores, volver a ese centro. O es común las marchas de varios compañeros de instituto, de colegio juntos. Pues este fin de semana nos vamos a escapar y nos vamos a ir juntos. Pero esa alerta se crea porque al final son niños menores de edad que tienen que estar tutelados y protegidos. Entonces, como es preocupante y alarmante, pues se activa y se intenta localizar. El 99% de las veces me atrevería a decir, y no nos gusta hablar nunca de datos y porcentajes, pero se localizan a las pocas horas. Son gente, pues que les parece mal que a las 10 de la noche tengan que estar en el centro y prefieren volver a las 12. Pues a las 12 recibimos el correo de que han aparecido y se borra esa búsqueda, que queda grabada como que ha estado desaparecido y buscado, pero ya no está activa. Uh-huh. Entonces, se dan mucho, sobre todo los fines de semana, pero decir que tan pronto como se dan, luego se recuperan y aparecen. Uh-huh. Y algo que hemos mencionado en esta charla, los mayores. Claro, muchas veces hay también ese deterioro cognitivo implicado. ¿Cómo se gestiona la desaparición de un mayor? Lo que sería conveniente es prevenirla o ir un paso por delante por si un día se da. Recomendamos siempre, y además creo que aquí, si no lo hemos hablado, vendremos un día a hablarlo, de la aplicación AlertCops, una aplicación de la Secretaría de Estado de Seguridad y que de entre sus múltiples funciones tiene una que es la de guardián, que no deja de ser un localizador GPS para que nuestros mayores lo lleven activado. Si llevan dispositivo móvil, que ahora ya muchos llevan, mi abuela, 89 años, tiene este dispositivo puesto, porque yo puedo ver en todo momento dónde se encuentra. Entonces, si se va a dar un paseo, yo sé dónde está dando el paseo. Y no le va a importar, porque nuestros mayores no van a hacer cosas malas que no quieren que veamos. Entonces, saben que es una garantía para su seguridad y nosotros mucho más tranquilos. Entonces, es una aplicación que cualquier mayor podría tener y si no tienen teléfono, porque también hay muchos que se niegan a estas alturas a tener un dispositivo móvil, hay otros mecanismos, como son pulseras, colgantes, llaveros, que van en las llaves y tienen un localizador GPS y con eso podremos localizarlo. Entonces, esa sería la forma de prevenirlo. Si se da, pues estamos igual que con los menores. Tenemos que jugar contra el tiempo porque es gente vulnerable y que no debería pasar ninguno de nuestros mayores una noche fuera de casa a la intemperie porque es peligroso. Mucho más si tienen que tomar medicina y no han vuelto al domicilio. Es una suerte saber que también estamos en buenas manos, como ha dicho usted, hemos hablado, como has dicho tú, hemos hablado aquí alguna vez de ese centro también de la Policía Nacional, que todas las llamadas entran, todas las llamadas se atienden y saber también que existe ese grupo especializado. Por ejemplo, ahora en Zaragoza hay muchos casos activos de desaparición. Teníamos hasta hace unos días 2 activos y a día de hoy nos queda 1, además de 2 chicas menores, pero bueno, no los lleva este grupo de desaparecidos, pero cuando son menores se encarga el grume, pero este adulto de 30 y pocos años sí que está activa. Es una búsqueda que en principio no es preocupante porque era un turista que estaba aquí visitando a sus padres que vivían aquí y puede ser que se haya marchado a su domicilio de origen que no está en este país. Pero, pese a ello, se investiga y no se da por finalizado nunca una búsqueda hasta que alguien nos diga lo hemos localizado, está bien y está en su casa. O lo hemos localizado y se había desorientado hace muchos días y sigue por Zaragoza. Pero hasta que no se termina una búsqueda siempre está activa y no se da por finalizada. Eso te iba a preguntar, ¿en qué momento se pone fin a que deja de estar activa esa alerta? Cuando se encuentra la persona. Se encuentre como se encuentre, hasta que no se encuentra no se puede porque mientras hay un denunciante hay alguien preocupado y entonces tenemos que estar ahí buscando. Pues muchísimas gracias, Cristian Aventín, portavoz de la Policía Nacional, por habernos explicado cómo se gestionan las desapariciones. Gracias a vosotros.